Hola, soy Elder Favarín. Gracias por escuchar este podcast. Espero que te inspire y te haga reflexionar. Seamos honestos. Creo que llegamos a estos momentos y días de Navidad de formas diferentes. Algunos creo que estamos ocupadísimos, casi no tenemos tiempo para nada, cantando esa canción de Rosalía que dice, baby, no me llame, que yo estoy ocupada. Estábamos tan ocupados como muchos de vosotros que ayer a las 4 de la tarde recibí un mensaje de una compañera de trabajo diciendo, enhorabuena, Elder y Ana, por vuestro aniversario. Yo digo, Ana, Lavín, compadre, es nuestro aniversario hoy. Se nos había olvidado los dos, 17 años de matrimonio, por cierto. Y el olvido no es proporcional a la dimensión de nuestro amor, Pero eso salió bien. Y los regalos lo podéis dejar después atrás también. Otros llegamos a estas Navidades con entusiasmo, felices. No sé si tenemos el vídeo de TikTok de un niño muy contento con la Navidad. Otros llegamos preocupados por la crisis y el aumento de los precios, que es una barbaridad. Seamos sinceros, algunos también abrazamos estas fechas con algo de nostalgia, tristeza, incluso las encuestas lo muestran. Parte de la sociedad tiene esas emociones estos días, porque de pronto la vas a vivir sin esa persona que tanto amas, o estás viviendo una separación, o estás viviendo una crisis personal, y estas fechas a veces parecen acentuar ese dolor. O tal vez algunos la vivimos con una mezcla de esas emociones, ¿o no es cierto? Pero me gustaría en los próximos pocos minutos invitarte desde donde quiera que estés con relación a la Navidad a recordarnos y quizás a algunos contarte el corazón de la Navidad, el significado según los primeros que vivieron la primera Navidad. Porque estoy convencido que ese auténtico significado nos toca a todos, donde quiera que estemos con relación a la Navidad, pero también donde quiera que estemos con relación a lo que pensemos acerca de Dios. Obviamente quiero invitarte a que vengas conmigo al registro histórico de la primera Navidad, que han sido descritos por unos muy buenos autores, biógrafos de Jesús. Y quiero acampar contigo en uno de ellos llamado Mateo. Qué nombre tan bonito. Nuestro hijo mayor se llama Mateo. Y él nos cuenta en el inicio de su biografía de Jesús, en el primer capítulo de Mateo, lo siguiente. Todo esto sucedió, ¿todo esto qué? Acaba de describirnos la narrativa de la primera Navidad, del anuncio de Jesús. Todo esto sucedió, fíjate por favor, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. ¿A qué se refiere? Quizás sea la primera vez que estás escuchando algo a partir de la Biblia. Súper interesante. Mateo está haciendo una referencia a Isaías, quien 700 años antes, tenemos los registros también, había anunciado lo mismo. Mateo ahora conecta la historia y dice lo que anunció hace 700 años se está cumpliendo. Otro paréntesis, hay cerca de 300 profecías, anuncios acerca de Jesús en la primera parte de la Biblia que se cumplen históricamente en su vida. La Navidad es histórica, algo ocurrió. Y sigue diciendo, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este es el corazón de la auténtica y primera Navidad. La realidad de que Dios está contigo y conmigo. Está con nosotros. Sí, ese Dios infinito que creó, por ejemplo, la maravilla de la Sierra Nevada que podemos observar hoy con el azul del cielo, porque no hay azul como el azul del cielo azul de Andalucía, y con esa Sierra Blanca, ese Dios que te creó a ti y a mí, no sé si lo sabías, si extendiéramos el ADN de una sola célula de nuestro cuerpo, su longitud superaría los 1,80 m.
más o menos mi altura. Y si fuéramos capaces de enlazar el ADN de los miles de millones de células del cuerpo humano, podríamos llegar a la Luna y volver a la Tierra varios miles de veces. Un largo trayecto, ¿no te parece? Ese Dios, ese Creador, deja su trono, se hace un ser humano y se acerca a nosotros. Entra en la historia hace 2000 años en la persona de Cristo. Y esa es la Navidad. Dios hecho ser humano. Y esto, mis amigos, lo cambia todo. Y Mateo no solo lo describe, pero luego pasa a mostrarnos algunos ejemplos que nos ayudan a visualizar esa realidad de un Dios con nosotros. Por ejemplo, un poco más adelante en el capítulo 8 de su libro nos cuenta lo siguiente: que cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Y un hombre que tenía lepra se le acercó. Lepra, alguna enfermedad de la piel en ese entonces, hacía con que una persona tuviera que ser marginada de la sociedad. No podía ya vivir en el mismo sitio y había algunas aldeas para personas con lepra. Incluso andaba con unas campanas para avisar desde lo lejos: yo tengo lepra, no te acerques porque te voy a infectar. Pero mira qué pasa. Un hombre con lepra se acerca a Jesús y le dice, arrodillado: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Imagínate lo que estará pasando en la mente de ese hombre. Y sigue contándonos Mateo en su registro histórico ahora de ese Jesús que creció. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Tocó a ese hombre y le dice, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Jesús no es infectado, pero afecta a ese hombre porque lo toca. Y para decirle, yo soy Dios contigo, el Dios que abraza al marginado, al Dios que abraza al necesitado, el Dios que abraza al desesperado. Bono, de U2, para los más finos YouTube, por cierto, os manda saludos, dijo en un discurso: Dios está en las chabolas, en las cajas de cartón donde juegan los pobres a casa. Dios está en el silencio de una madre que ha infectado a su hijo con un virus que acabará con la vida de ambos. Dios está en los gritos que se escuchan bajo los escombros de la guerra. Dios está en las ruinas de oportunidades y vidas desperdiciadas. Feliz Navidad, porque Dios está con nosotros. Y luego más adelante Mateo nos cuenta, hablando de su propia experiencia, que al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Déjame darte algo de contexto. Mateo era un judío que trabajaba para el Imperio Romano. Él era parte de un sistema que sé que es difícil que lo pillemos porque en nuestros días no existe. Corrupción, un sistema corrupto, ¿vale? Robaban a la gente, se lo daban al Imperio Romano más de lo debido. Eran odiados por su gente, pero posiblemente un hombre inteligente que se había metido en ese sistema para hacerse rico también. Y Jesús ahora, nos cuenta el propio Mateo, se acerca y le dice, sígueme. El leproso buscó a Jesús, pero Mateo no está buscando a Jesús. Y aún así Jesús busca a Mateo y le dice, tú, sígueme. Un hombre completamente diferente al que hemos visto ya, este leproso. Pero el mismo Dios con nosotros se acerca ahora a Mateo. Y Mateo se levantó y lo siguió. Y sigue contándonos cómo Jesús va a la casa de Mateo a cenar con Mateo. Y los fariseos, los religiosos de la época, decían, ¿cómo es posible que tú comas con esa clase de personas? Y me imagino la respuesta de Jesús, porque yo soy Emmanuel, Dios con todo tipo de personas. Federico García Lorca escribió algo conocido, que la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Diría lo mismo acerca de Dios.
Gente que ha sido tocada por su amor y ahora le ama porque sabe que es Dios con nosotros. Finalmente, Mateo también nos cuenta en ese mismo capítulo, ahora 9, de su biografía de Jesús, que mientras Jesús hablaba, un dirigente judío llegó y se arrodilló delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir. Pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Te imaginarás la desesperación de un padre que acaba de perder a su hija. ¿Y qué hace Jesús? Se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos. Y en esto, y aquí hay un paréntesis en la historia para presentarnos a otra mujer. Una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Pensaba: si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Y cuando Jesús entró en la casa del dirigente, volviendo a la primera parte de la historia, y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, costumbre, porque estaban haciendo luto por una niña que había muerto, les dijo: iros, la niña no está muerta, está dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Pero cuando se les hizo salir, entró él, tomó de la mano a la niña y ésta se levantó. Y la noticia se divulgó por toda aquella región, nos cuenta Mateo, para también decirnos que ese Jesús que había tocado a un hombre leproso en su necesidad física y marginado por la sociedad, es también que tocó a un hombre muy inteligente, parte de un sistema corrupto, completamente en otro espacio de la sociedad, y también tocó a una niña muerta y la resucitó, y también tocó a una mujer enferma y la sanó, para mostrarles a ellos y a nosotros que es Dios con nosotros. Un Dios presente, no importa nuestra historia, nuestras opiniones, dónde hemos nacido o qué pensemos sobre cualquier asunto. Él se acerca, se hace ser humano y te invita a ti y a mí a una relación personal con Él. ¿Qué tal si en esta Navidad te abrieras y fueras sorprendido por lo que el Dios con nosotros quiere y puede hacer en nuestras vidas? Déjame terminar contándoos algo que nos pasó la otra semana. Llegábamos a casa, Ana, los niños y yo, con algo de prisa, y veníamos en el autobús que tenemos. Son 4 niños, como varios sabéis, tampoco es tan grande, son 7 plazas, pero Valentina nunca se sienta atrás, lo suele hacer Mateo el mayor, pero ese día se sentó ella en la parte de atrás. Estaban los 3 niños, Ana y yo. Aparcamos justo enfrente de nuestra casa. Como sabéis, vivimos en el epicentro de Andalucía, se llama Cuyar Vega. Lo digo porque tenemos amigos que están con nosotros desde ahí también, estamos súper contentos. Pero bromas aparte, aparcamos justo enfrente. Ana salió corriendo por la prisa que teníamos a casa. Luego veo que los niños salen también, cierran las puertas. Y yo salgo, cierro la puerta. Noto algo que nunca me había pasado, pero no aparqué muy bien. Muchas veces pasa, pero en fin, entré a casa, digo, dejo esas cosas, ahora vengo y aparco mejor. Entro en casa, dejo las cosas y vuelvo. Abro el coche, entro y en eso escucho: ¡ah! ¡Me habéis dejado sola! Dejé a Valentina y cerré el coche. Desde la semana anterior no me había pasado eso. No, te imaginarás cómo me sentí. La abracé, la calmé. Fue rápido, pero ella expresó el mayor temor que yo también tengo, y tú también tienes, y todos tenemos: el estar solos, sentirnos rechazados. Somos movidos por el anhelo de ser amados, recibidos, comprendidos, valorados. Y el mensaje de la Navidad, y más bien el hecho histórico de la Navidad, es un grito,
un consuelo sobre ese miedo que muchos cargamos ahí en el fondo del alma, para decirte, Lidia, Dani, Juan, Elder, no estás solo y nunca lo estarás, porque yo soy Dios contigo, Dios con nosotros. Al punto de más adelante haber muerto en una cruz en nuestro lugar y resucitar y estar vivo, y sigue invitando a hombres y a mujeres de Granada y de todo el mundo a recibir el regalo de lo que Él ha hecho, ese perdón, esa reconexión con Dios, esa paz sobrenatural, esa vida eterna, porque Él vino, y en palabras de Jesús, de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. ¿Qué pasaría si hoy nos abriéramos con gratitud, con valentía, dejando de resistir a la realidad del Dios que te ama, me ama, nos hizo y quiere acercarse, porque es Dios con nosotros? Puedo invitarte a que hablemos con Él nuevamente. Quisiera darte algunos segundos para, en tu mente o corazón, responder a la palabra de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Contigo hablamos, Jesús. Hemos visto en la historia la belleza, la maravilla, lo sorprendente de la realidad de la primera Navidad, de lo que realmente significa celebrar estas fechas, aunque en nuestra cultura pueda haber tantas fantasías que hemos añadido, tantas costumbres que celebremos, pero qué importante es rescatar el corazón de la Navidad, el hecho histórico, revolucionario, transformador, de que Dios está con nosotros, se acercó, se hizo ser humano, vivió una vida perfecta, murió y resucitó en nuestro lugar, está vivo y nos invita a permitir que Él entre y sea Señor de nuestras vidas. Y con gratitud recibamos el regalo de su presencia, de su amistad, de cómo eres capaz de reorientarnos y llevarnos al sentido, al significado, a los propósitos para los cuales hemos sido creados. ¿Cuántos podemos dar testimonio con profunda gratitud de cómo esa gran historia, ese gran mensaje, esa buena noticia, en palabras de los ángeles a los pastores, ese evangelio, esa buena noticia, lo ha cambiado todo? Y pedimos que tú sigas hablándonos, nos abramos a ti, confiando en quién eres y permitiendo que tú seas Dios, hoy, mañana, en cada día y en cada área de nuestras vidas. Te agradecemos mucho, Dios con nosotros. Jesús, te amamos, te adoramos y en tu nombre oramos. Amén. Hola de nuevo, gracias por escucharlo. Te invito a que lo compartas con otras personas y que estemos conectados por las redes sociales. Que Dios te guíe y te dé su paz.